En este vídeo vamos a explicar cómo analizar sintácticamente oraciones simples. Para ello debemos seguir una serie de pasos que serían los siguientes. En primer lugar tenemos que identificar el sujeto de la oración y aquí podemos encontrarnos con varias posibilidades. Primero, que no haya sujeto, que estemos ante una oración impersonal, y en segundo lugar tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de sujeto. Todos estos aspectos teóricos los veremos a continuación. En segundo lugar tendremos que identificar el tipo de predicado que tenemos, si es un predicado verbal o un predicado nominal. Explicaremos las diferencias entre estos dos tipos de predicado más adelante, en el mismo vídeo. El tercer paso sería analizar el grupo nominal que hace la función de sujeto. A continuación tendríamos que analizar el grupo verbal predicado buscando los complementos del verbo, directo, indirecto, etc. Y por último, una vez que hemos encontrado esos complementos dentro del predicado, dependiendo de qué tipo de grupo o sintagma es el que tenemos, tendremos que ir analizando los componentes internos de dichos grupos sintácticos. Veamos a continuación las posibilidades teóricas que tenemos en cuanto al sujeto y al tipo de predicado de una oración simple. En primer lugar, debemos ver qué posibilidades podemos encontrarnos en lo que se refiere al sujeto de la oración. En primer lugar, podemos encontrarnos que la oración tenga sujeto o que no. Si no tiene sujeto, hablamos de oraciones impersonales, las cuales explicaremos a continuación. Y si sí hay sujeto, podemos encontrarnos diferentes tipos de sujeto. Vamos a verlos. En primer lugar, hay que diferenciar entre sujeto expreso y sujeto tácito. Sujeto expreso es aquel que aparece efectivamente en la oración y que adopta siempre la forma de un grupo nominal, y por lo tanto nosotros lo analizaremos como tal, como cualquier otro grupo nominal. Es importante señalar que los únicos pronombres personales que pueden ejercer la función de sujeto son los pronombres tónicos. Nunca pueden ejercer la función de sujeto los pronombres átonos como me, te, se, etc. Frente al sujeto expreso, llamamos sujeto tácito a aquel que no aparece en la oración, que no aparece escrito expresamente, pero que nosotros podemos deducir a partir de la forma verbal de la oración o a partir del contexto. Cuando analizamos sintácticamente una oración, lo que haremos será escribir al lado de la misma el pronombre personal correspondiente a ese sujeto tácito, también llamado tradicionalmente sujeto omitido o sujeto elíptico. Sin embargo, hay otra diferenciación que también es importante, y es la que se establece entre sujeto agente, sujeto causativo y sujeto paciente. Llamamos sujeto agente a aquel que realiza la acción expresada por el verbo. Nosotros en sintaxis nos limitaremos simplemente a poner grupo nominal sujeto y analizarlo como cualquier grupo nominal. Frente a ese sujeto agente tenemos dos tipos de sujeto que en realidad no realizan la acción expresada por el verbo. El primero de ellos es el sujeto causativo. El sujeto causativo aparentemente realiza la acción del verbo, pero no es verdad, no la realiza de un modo directo, sino que él pide o solicita a otros que realicen esa acción. Digamos que es el medio a través del cual la acción se realiza, la causa de que otros realicen esa acción. Por ejemplo, en la oración los faraones construyeron las pirámides. En realidad, los faraones no construyeron las pirámides. Las pirámides las construyeron los esclavos que hacían de obreros. Por lo tanto, los faraones son la causa, provocaron que los obreros construyeran las pirámides. Sin embargo, tal como está construida la oración, da la impresión de que fueran ellos los que hicieron la acción, pero repetimos que semánticamente nosotros sabemos que esto no es así. Como la diferencia es semántica, en sintaxis nosotros no estableceremos diferencia entre sujeto agente y sujeto causativo. Pondremos en ambos casos grupo nominal sujeto y punto. Sí distinguiremos en sintaxis, en cambio, el sujeto paciente. Llamamos sujeto paciente a aquel que no realiza la acción, sino que la padece, que la sufre. Es lo que ocurre en las oraciones pasivas, donde la acción es realizada por el llamado complemento agente, que puede aparecer o no aparecer, y el sujeto en realidad, por tanto, no hace la acción, sino que la sufre, la padece, la recibe. Recordemos que el verbo en voz pasiva se puede formar de dos maneras. La llamada conjugación perifrástica con ser más participio y también la forma se más la tercera persona del singular o del plural de un verbo. Y en este caso, repetimos, sí que en el análisis sintáctico nosotros especificaremos que se trata de un grupo nominal sujeto paciente.
Si observamos esta oración, el coche fue reparado por el mecánico, la acción de reparar fue efectuada por el mecánico, no por el coche. El coche es el que padece, el que sufre esa reparación. Igual que especificamos lo de sujeto paciente, también especificaremos en las oraciones pasivas, cuando ponemos el núcleo verbal, que estamos ante una oración pasiva. La otra posibilidad que nos podemos encontrar es que la oración no tenga sujeto. Hay que tener en cuenta que hay que distinguir claramente cuando la oración tiene el sujeto tácito, omitido o elíptico, y cuando no tiene sujeto. En este segundo caso estamos ante las llamadas oraciones impersonales. Y podemos distinguir 4 tipos de oraciones impersonales. En primer lugar tenemos las oraciones unipersonales, también llamadas tradicionalmente de verbo meteorológico. Son oraciones como ha llovido esta tarde, nieva mucho. Es evidente que acciones como llover o nevar no las puede realizar un sujeto. Nadie puede llover y nadie puede nevar. Son verbos, por lo tanto, que por su propia naturaleza semántica no permiten la posibilidad de tener un sujeto sintáctico. Otro tipo de oraciones impersonales son las llamadas gramaticalizadas. Estas oraciones se forman con ciertos verbos como haber, hacer, ser o estar, siempre con la forma en tercera persona del singular. Solo en tercera persona del singular. Son oraciones como hay mucha gente aquí, hace frío, es tarde ya, está diluviando, donde vemos que no hay sujeto y tampoco hay posibilidad de recuperar un sujeto omitido o elíptico o tácito. El contexto y el sentido no nos permiten recuperar un sujeto. Por lo tanto, estamos ante oraciones sin sujeto, oraciones impersonales. Luego tenemos un tercer tipo de oraciones impersonales que son las llamadas impersonales reflejas, que se forman con la partícula se más el verbo en tercera persona del singular. Es importante distinguir y diferenciar estas oraciones impersonales reflejas de las llamadas oraciones pasivas reflejas, que también se forman con la partícula se más el verbo. Ahora nos ocuparemos de este tipo de oraciones impersonales sobre todo cuando veamos los valores de se en otro vídeo que tenéis dentro de la misma página web. Si queréis, por lo tanto, ampliar conocimientos sobre este tipo de impersonales, podéis acudir allí. Y por último tenemos las oraciones impersonales eventuales. Estas son las más difíciles, las más peligrosas, porque hay que diferenciarlas de las oraciones con sujeto tácito, con sujeto elíptico u omitido. Las oraciones impersonales eventuales llevan siempre el verbo en tercera persona del plural. Y no podemos recuperar un sujeto omitido ellos. Para poder considerar que nosotros estamos ante una oración con un sujeto omitido ellos, el contexto debe permitirnos deducir qué personas son esos ellos que realizan la acción. Si vemos el ejemplo, Luis y Pepe van en coche, los recogerán al venir, tenemos claro que el sujeto de recogerán es Luis y Pepe. Por lo tanto, tenemos claro que sí que aquí habría un sujeto tácito ellos en la segunda oración. Pero cuando nosotros estamos hablando en general, es decir, que no nos interesa quién realizó la acción, sino quién la padeció, quién la sufrió, nosotros podemos formar oraciones impersonales sin sujeto con el verbo en tercera persona del plural. Por ejemplo, en a Luis lo han expulsado, yo no sé quién lo ha expulsado y no me interesa. Lo que me interesa es que Luis ha sido expulsado. Y quién ha realizado la acción para mí es algo secundario y que yo puedo desconocer incluso. Además, es posible que pueda ser incluso una sola persona la que lo ha expulsado. Pero yo pongo el verbo en plural porque no sé si lo ha expulsado una persona o varias. Desconozco ese dato y además no me interesa. Lo que me interesa es el hecho de que Luis ha sido expulsado. Por lo tanto, en esta oración a Luis lo han expulsado, sería un error considerar que hay un sujeto omitido ellos, porque no existe un sujeto omitido ellos. Ya digo que incluso puede ser una sola persona la que lo ha expulsado. Nosotros aquí no debemos escribir un sujeto tácito cuando analizamos sintácticamente. Debemos analizar la oración como una oración impersonal, es decir, que carece de sujeto. Una vez que hemos visto las posibilidades que podemos encontrarnos en lo que se refiere al sujeto, veamos que nos podemos encontrar en lo que se refiere al predicado.
Básicamente, nosotros tenemos dos tipos de predicado, el predicado nominal y el predicado verbal. Llamamos predicado nominal, que identificaremos en sintaxis con la abreviatura GVPN, grupo verbal predicado nominal, es aquel cuyo núcleo es un verbo copulativo o semicopulativo. Los verbos copulativos recordamos que son ser, estar y parecer, y a continuación explicaré los verbos semicopulativos. La otra posibilidad es que nos encontremos ante un predicado verbal, que identificaremos con las abreviaturas GVPV, grupo verbal predicado verbal. El predicado verbal tiene como núcleo un verbo que no sea ni copulativo ni semicopulativo, es decir, un verbo predicativo, que son la inmensa mayoría. Como podemos ver, por tanto, el predicado siempre es un grupo verbal y tendremos que identificar si es nominal, es decir, si el núcleo verbal es un verbo copulativo o semicopulativo, o si es un predicado verbal, es decir, si es cualquier otro verbo que no sea ni copulativo ni semicopulativo. En lo que se refiere al predicado nominal, la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia ha incluido dos novedades que resultan muy relevantes. En primer lugar, tradicionalmente siempre se había considerado que el predicado nominal está formado por los verbos ser, estar y parecer, que son los tres verbos copulativos de la lengua española. Pero se consideraba que estar en un sitio era una excepción, porque los verbos copulativos se dice que pierden su significado léxico habitual y en la oración, por ejemplo, Pedro está en su casa, el verbo estar no habría perdido ese significado léxico habitual y por lo tanto se analizaba como un predicado verbal y en su casa sería un complemento circunstancial de lugar. Por lo tanto se admitían excepciones. La primera novedad que introduce la nueva gramática de la lengua española es que ya no hay excepciones. Por lo tanto, los verbos ser, estar y parecer siempre forman predicado nominal. Y una oración como Pedro está en su casa se considera por tanto ahora de predicado nominal y en su casa ya no sería un complemento circunstancial de lugar, sino un atributo locativo. Por tanto, ya no hay excepciones. Es evidente que los verbos ser, estar y parecer siempre son copulativos y por tanto siempre forman predicados nominales. Ahora bien, la segunda novedad importante que ha incluido la nueva gramática de la lengua española en lo que se refiere al predicado nominal es que los verbos semicopulativos también pueden formar predicados nominales. ¿Qué son los verbos semicopulativos? Son verbos que están a medio camino entre los verbos predicativos y los verbos copulativos. Es decir, son verbos que en ciertos contextos mantienen su significado léxico habitual y por lo tanto formarían predicados verbales, serían verbos predicativos, pero que en otros contextos pierden su significado habitual y forman por lo tanto predicados nominales. Al formar predicados nominales, en este segundo caso, deben llevar atributo como los verbos copulativos. Dentro de los verbos semicopulativos que reconoce la nueva gramática, encontramos una larga lista de verbos, pero que se pueden, agrupar en tres conjuntos diferentes. Por un lado están los verbos que significan cambio, es decir, que denotan el paso de un estado a otro. Son verbos como hacerse, volverse, ponerse, quedarse. Oraciones como el cambio se hizo inevitable se analizarían como el cambio sujeto, se hizo núcleo verbal, inevitable atributo. Si nos damos cuenta, aquí el verbo hacer ha perdido su significado habitual de elaborar. Lo mismo pasaría en la oración el cambio se volvió inevitable. Volverse no significa retornar a un lugar en este caso. Y por lo tanto, el cambio sería sujeto, se volvió núcleo verbal, inevitable atributo. Otros verbos de este grupo serían, por ejemplo, ponerse, quedarse, el verbo acabar, caer, resultar, salir, terminar, en ciertos contextos, repetimos, en los que van acompañados siempre por un adjetivo que realiza la función de atributo. Otro grupo sería los verbos que indican permanencia, persistencia, continuidad, es decir, que indican una situación que todavía está vigente, que todavía sigue ocurriendo. Un ejemplo de verbos que pueden en este contexto ser semicopulativos son andar, conservarse, continuar, mantenerse, permanecer y seguir. Repetimos, siempre acompañados
de un adjetivo que hace la función de atributo. Y el tercer y último grupo serían los verbos de manifestación o presencia de estados o propiedades, como son encontrarse, hallarse, mostrarse, presentarse y relevarse. Como siempre insistimos, acompañados de adjetivos que son los que harían la función de atributo. Por tanto, cuando nos encontremos en una oración con un verbo semicopulativo, consideraremos que estamos ante un grupo verbal predicado nominal y tendremos por lo tanto que encontrar el atributo. Vamos a ver cómo aplicamos ahora de forma práctica las nociones teóricas que hemos estado viendo en torno al sujeto y al predicado. De forma que en esta serie de oraciones que tenemos en este documento vamos a ir viendo primero si tienen sujeto o no lo tienen, y a continuación viendo ese sujeto de qué tipo es y por último viendo también el predicado de qué tipo es para poder así identificar qué complementos del verbo nos podemos encontrar en el mismo. Vamos a la primera oración y empezamos buscando el núcleo verbal de la misma, que es la forma verbal es. La subrayo y le pongo debajo la abreviatura NV, núcleo verbal. A continuación debo identificar el sujeto si lo hay. En este caso sí lo hay. El sujeto es mi amigo Luis. ¿Cómo reconocerlo? Se le reconoce, en primer lugar, recurriendo a la pregunta orientativa ¿quién es? ¿Quién es un estupendo jugador de baloncesto? Mi amigo Luis. Pero esto solo de por sí no basta. Tenemos que hacer primero la prueba formal. ¿Cumple el requisito de ser un grupo nominal? Sí. Mi amigo Luis es un grupo nominal y por tanto puede realizar la función de sujeto perfectamente. Y luego debo realizar una segunda prueba. Cambiar de número el sujeto para ver si el verbo también cambia de número. Si existe esa concordancia, muy probablemente estamos ante el sujeto. Si yo digo en vez de mi amigo Luis, digo mis amigos Luis y Pepe, ya no puedo decir es, tengo que decir son. Por lo tanto, esa es la prueba de que efectivamente mi amigo Luis es el grupo nominal sujeto. Y por eso le pongo debajo grupo nominal sujeto. Como vemos, este sujeto es un sujeto agente y un sujeto expreso. Está escrito y como es agente yo me limito a ponerle debajo grupo nominal sujeto. Veamos ahora la segunda oración. Ha preparado una tarta para su padre. En primer lugar busco el núcleo verbal, que es ha preparado, y debajo le pongo núcleo verbal. A continuación trato de identificar el sujeto. En la oración hay un único grupo nominal, que es una tarta, pero es evidente que una tarta no es el sujeto. La tarta no ha preparado nada para su padre. Por lo tanto, aquí hay una persona que ha preparado una tarta para su padre y nosotros podemos, por lo tanto, identificar quién es esa persona recurriendo al contexto de la oración. Por lo tanto, yo tengo aquí sujeto, pero no está expreso. Es un sujeto tácito u omitido, también llamado elíptico. Y por lo tanto, lo que hago para analizar es escribirlo yo. Pongo la abreviatura ST, sujeto tácito, y luego el pronombre personal que puede concordar con la forma verbal, que al estar en tercera persona del singular, pues el sujeto por lo tanto tácito puede ser él o ella. Nos vamos a la siguiente oración. Me he construido una casa en la playa. En primer lugar busco el núcleo verbal, que es he construido, y le pongo debajo la abreviatura núcleo verbal. En este caso hay una persona que realiza la acción de construir, es decir, hay un sujeto. Y como el verbo va en primera persona del singular y el sujeto no está expreso, quiere decir que el sujeto es tácito. Por lo tanto, lo escribo. ST, abreviatura de sujeto tácito, yo. Yo me he construido una casa en la playa. Ahora bien, si recordamos los tipos de sujeto, vemos que en realidad
mi conocimiento del mundo me lleva a deducir que yo no he construido la casa, sino que yo he contratado unos obreros para que me la construyan. Por lo tanto, sería un sujeto causativo. Ahora bien, ya hemos explicado que el sujeto causativo sintácticamente no cambia la forma de analizar de un sujeto expreso o un sujeto tácito normal, un agente. Nosotros no vamos a ponerle aquí sujeto tácito causativo ni nada de eso. Nos limitamos a poner sujeto tácito yo, y si hubiera estado escrito, si hubiera estado como forma de sujeto expreso, hubiéramos hecho lo mismo que con cualquier sujeto, digamos, agente. Ponerle debajo grupo nominal sujeto a secas. Nos vamos a la siguiente oración. El examen fue corregido por el profesor sustituto. Identifico en primer lugar el núcleo verbal, que es fue corregido, y aquí yo me doy cuenta que tengo una forma pasiva. Tengo un verbo formado por el auxiliar ser más el participio. Eso quiere decir que esta forma verbal está en voz pasiva y por lo tanto el sujeto no va a realizar la acción, sino que la va a sufrir, la va a padecer. Y en este caso sí que en el análisis sintáctico yo tendré que poner sujeto paciente. Tendré que especificarlo. Por lo tanto, debo buscar el grupo nominal que haga de sujeto paciente de esta oración. Como vemos, el único grupo nominal que hay en toda la oración es el examen. Pero yo no me puedo limitar simplemente a comprobar que es el único grupo nominal. Tengo que hacer la prueba que hemos dicho antes. Si yo cambio el sujeto de número, los exámenes, ya no puedo decir fue corregido. Tengo que decir fueron corregidos. Como vemos, hay concordancia y esa es la prueba de que efectivamente este es el grupo nominal sujeto. Y en este caso ya digo que hay que especificar lo de paciente. Nos vamos a la siguiente oración. Nevará mucho mañana. Como siempre, el primer paso es buscar el núcleo verbal, que en este caso es nevará. Y nos encontramos aquí, por lo tanto, con una oración que carece de sujeto. Es una oración impersonal de las llamadas unipersonales, o de verbo meteorológico. No existe un sujeto agente que pueda realizar la acción de nevar. Por lo tanto, nevar es un verbo que por su propio significado, por su propia naturaleza semántica, no puede llevar un sujeto. Por lo tanto, aquí no vamos a buscar ningún tipo de sujeto porque no lo tiene. Lo mismo pasa en la siguiente oración, donde si yo busco el núcleo verbal es se renuncia. Es una oración impersonal refleja con la partícula se. En esta oración, por tanto, nosotros no podemos buscar sujeto. De hecho, si nos damos cuenta, no hay ningún grupo nominal en la oración. A cualquier tipo de acción legal es un grupo preposicional que empieza por la preposición a. Aquí no hay ningún grupo nominal que pueda hacer de sujeto. Y además es imposible recuperar uno que esté tácito u omitido. Yo no puedo decir él se renuncia a cualquier tipo de acción legal. Está claro que esa oración es agramatical. Por lo tanto, estoy ante una oración impersonal y no debo buscar sujeto. Es lo mismo que ocurre en la siguiente. A Luis le han puesto una multa esta mañana. Si yo analizo esta oración, en primer lugar debo buscar el núcleo verbal, que es la forma han puesto. Y yo observo que va en tercera persona del plural. Pero aquí es un error considerar que hay un sujeto omitido ellos. Porque a Luis probablemente lo habrá multado un policía, uno solo. Aquí no me importa quién ha hecho la acción de multarlo o lo desconozco. Lo que me importa es el hecho en sí. Y por lo tanto es un error buscar aquí un sujeto omitido o un sujeto tácito ellos. Consideraremos que esta oración es una oración impersonal eventual y por lo tanto no le buscaremos ningún sujeto. Carece de sujeto. Y por último tenemos aquí otra oración también impersonal. Hay mucha gente aquí. Esta es una oración impersonal que se reconoce porque el núcleo verbal, la forma verbal hay, es una forma impersonal del verbo haber. No puede tener nunca sujeto. Es una oración impersonal
de ese tipo que llamábamos gramaticalizadas. Por lo tanto, tampoco puedo buscar sujeto en esta oración. El grupo nominal mucha gente no va a hacer de sujeto, sino de complemento directo, como veremos más adelante. De hecho, yo podría perfectamente decir hay muchas personas aquí y como vemos he cambiado el grupo nominal de número y la forma verbal hay no ha cambiado. No hay concordancia. Eso quiere decir que mucha gente no es sujeto. Nos vamos a la siguiente oración. El corredor llegó muy cansado a la meta. Como siempre, buscamos el núcleo verbal, que en este caso es la forma llegó, le ponemos debajo las abreviaturas habituales, núcleo verbal, y a continuación busco si hay un grupo nominal que haga de sujeto expreso. Y efectivamente lo hay, es el corredor. Recordamos que yo lo puedo identificar sirviéndome de la pregunta ¿quién? Como una orientación. ¿Quién llegó muy cansado a la meta? El corredor, pero luego yo debo de hacer las pruebas correspondientes. Sobre todo debo de cambiar de número el sujeto, los corredores, y veo que no puedo decir los corredores llegó, tengo que decir los corredores llegaron. Esa concordancia de número me indica que efectivamente el corredor es sujeto. Y es un sujeto expreso porque está escrito y agente porque realiza la acción de llegar. Nos limitamos a ponerle sintaxis debajo grupo nominal sujeto. Y por último tenemos otra oración. A Pedro lo han nombrado presidente del consejo. Como siempre, en primer lugar busco el núcleo verbal, que en este caso es han nombrado, y debajo le pongo la abreviatura habitual. Ahora bien, ¿hay sujeto en esta oración? El verbo va en tercera persona del plural, pero aquí, como hemos explicado antes, no tiene sentido buscar un sujeto tácito o sujeto omitido ellos, porque en realidad aquí el sujeto yo desconozco quién ha realizado la acción o no me interesa. Lo que me interesa es el hecho. Yo no puedo identificar a unos ellos, que son los que han realizado la acción de nombrar a Pedro presidente del consejo. Aquí lo que yo quiero decir es que no me importa quién ha realizado la acción, lo que me importa es el hecho en sí. Y por lo tanto, consideramos que es una oración impersonal eventual y no debemos buscarle sujeto, tácito u omitido. Una vez que hemos identificado el sujeto en las oraciones o hemos comprobado que carecen del mismo, lo que tenemos que hacer es identificar el tipo de predicado que tenemos. En primer lugar, hay que tener claro que todo lo que no es sujeto, lógicamente, es predicado. Por tanto, nosotros a todo lo que no es sujeto le ponemos una llave y le ponemos debajo grupo verbal predicado. Y ahora hay que añadir si ese predicado es verbal o nominal. En el caso de esta primera oración, como el verbo es ser, es un verbo copulativo, pondremos predicado nominal. Y eso quiere decir que cuando yo vaya a analizar por dentro este predicado, sé que debe haber obligatoriamente un atributo. Nos vamos a la segunda oración. Como esta oración tiene el sujeto tácito y ya lo he escrito, quiere decir que todo lo demás es el grupo verbal predicado. Y en este caso, como el verbo es preparar, será un grupo verbal predicado verbal. Si nos vamos a la siguiente oración, me he construido una casa en la playa, el sujeto también es tácito, quiere decir que toda la oración, por tanto, va a ser grupo verbal predicado y en este caso, como el verbo es construir, grupo verbal predicado verbal. Nos vamos a la siguiente oración. El examen fue corregido por el profesor sustituto. Aquí tengo identificado el sujeto paciente y eso quiere decir que todo lo demás es el grupo verbal. Y en este caso es un grupo verbal predicado verbal, puesto que el verbo es corregir, que no ha perdido su significado habitual. No es un verbo copulativo ni semicopulativo. Nos vamos a la oración nevará mucho mañana. Esta hemos dicho que es una oración impersonal, que no tiene por tanto sujeto, y eso quiere decir que toda ella es grupo verbal, y en este caso, como tampoco el verbo es copulativo ni semicopulativo, predicado verbal. La siguiente oración también era impersonal, quiere decir por lo tanto que toda ella es un grupo verbal predicado, y en este caso también es predicado verbal, puesto que
el verbo renunciar no ha perdido su significado, es un verbo predicativo. Si nos vamos a la oración, a Luis le han puesto una multa esta mañana, hemos dicho que también era impersonal, eso quiere decir que toda la oración es grupo verbal predicado y como el verbo es poner, que es un verbo predicativo, es un predicado verbal. El verbo poner podría haber sido semicopulativo, si hubiera usado, por ejemplo, la expresión Luis se puso enfermo esta mañana. Ahí, enfermo es un atributo y se puso es un verbo semicopulativo. Pero aquí no ocurre eso. Aquí no hay ningún grupo adjetival que concuerde en género y número con el sujeto, es decir, no hay ningún atributo. Y por lo tanto es un verbo predicativo. La siguiente oración hay mucha gente, también carecía de sujeto, también era impersonal, con lo cual toda ella es un grupo verbal, predicado verbal, porque el verbo haber es un verbo predicativo. La siguiente oración, el corredor llegó muy cansado a la meta, puesto que el corredor es el sujeto expreso de la oración, quiere decir que todo lo demás debe ser el grupo verbal, y en este caso también es un predicado verbal, porque el verbo llegar no ha perdido su significado habitual, es un verbo predicativo. Y por último, en la oración a Pedro lo han nombrado presidente del Consejo, ya hemos dicho antes que carecía de sujeto, que era impersonal, y eso quiere decir que toda la oración es el grupo verbal predicado, y en este caso, como nombrar no ha perdido su significado habitual, será también un grupo verbal predicado verbal, puesto que nombrar aquí será un verbo predicativo. Ya tenemos, por lo tanto, identificados los predicados de las oraciones y su tipo. Ahora lo que corresponde es el siguiente paso, analizar el sujeto. Para ello, nos vamos a ir a las oraciones que tienen sujeto expreso y, sabiendo que el sujeto siempre es un grupo nominal, lo vamos a analizar sirviéndonos para ello de la fotocopia de los tipos de grupos y en concreto del apartado 1 del grupo nominal, donde podemos ver los componentes que puede tener un grupo nominal, que recordamos muy rápidamente son el núcleo, que es el único indispensable, el único obligatorio, y esa función de núcleo la pueden desempeñar un sustantivo, un pronombre o cualquier palabra sustantivada, un determinante o varios determinantes y complemento del nombre y aposición. Como ya he explicado en otro vídeo el análisis de los distintos tipos de grupos, voy a ir aquí más rápido, pero, repito, sirviéndonos siempre de la información de esta fotocopia. Si nos vamos a la primera oración, mi amigo Luis, yo tengo ahí el sujeto grupo nominal, mi amigo Luis, y lo primero que tengo que hacer es buscar el núcleo. El núcleo es amigo. Es verdad que en esta oración hay dos sustantivos, amigo y Luis. Por norma general, consideramos que hace la función de núcleo aquel que va precedido del determinante, que en este caso es un determinante posesivo, el determinante mi. Como Luis no es un determinante, sino un sustantivo, es decir, un grupo nominal, yo no tengo aquí ni un determinante, ni puedo tener un complemento del nombre, función que desempeñan los grupos preposicionales y los adjetivales. Lo que tengo es un grupo nominal a posición, y por lo tanto pondré aquí dos posibilidades. O directamente, al ser una sola palabra, la subrayo y pongo debajo la abreviatura de aposición, o lo que puedo hacer, la otra posibilidad, es hacerle una llave, ponerle dentro a Luis la N de núcleo y debajo la abreviatura de grupo nominal aposición. Si nos vamos a la siguiente oración que tiene sujeto expreso, nos encontramos con el examen fue corregido por el profesor sustituto. Aquí busco el núcleo y como examen es el único sustantivo que hay, sé que obligatoriamente va a cumplir la función de núcleo. Y va precedido del artículo el, que por supuesto, como sabemos,
va a hacer la función de determinante. La siguiente oración con sujeto expreso es el corredor llegó muy cansado a la meta. También es muy fácil de analizar. Como el único sustantivo es corredor, este tiene que ser el núcleo y el artículo el, sabemos que solo puede desempeñar sintácticamente la función de determinante. Y ya no hay más oraciones con sujeto expreso, con lo cual ya los sujetos han quedado analizados. Como vemos, lo que hemos hecho ha sido servirnos de la fotocopia de los tipos de grupos y hemos ido buscando en el grupo nominal sujeto primero el núcleo y luego viendo si había determinante, complemento del nombre o aposición. El siguiente paso consiste en identificar los complementos del verbo que tenemos en el predicado. Y para ello nos vamos a servir de esta fotocopia donde tenemos una tabla con los distintos tipos de complementos del predicado o complementos del verbo que nos podemos encontrar en un predicado verbal o en un predicado nominal. Vamos, por tanto, a ir identificando esos complementos en las oraciones, teniendo en cuenta que todos estos complementos se han explicado en otros vídeos que pueden encontrar en la página web y, por tanto, que vamos a ir también rápido porque la mayoría de las cosas ya hemos visto cómo se hace. Nos vamos a la primera oración y en la primera oración, mi amigo Luis es un estupendo jugador de baloncesto, tenemos que es un predicado nominal y eso quiere decir que si yo miro la fotocopia, sé que no puede aparecer jamás un complemento directo en una oración con predicado nominal y que en cambio el atributo es obligatorio en las oraciones de predicado nominal. Por lo tanto, debo empezar buscando un atributo. Para ello me sirvo de la pregunta orientativa cómo, qué, dónde o cuándo. Si yo voy a la oración, mi amigo Luis es, ¿qué es? Un estupendo jugador de baloncesto. Parece, por tanto, que puede ser un atributo, pero debe comprobar si la forma lo permite. ¿Qué tipo de grupo es un estupendo jugador de baloncesto? Es un grupo nominal, porque el núcleo es jugador. Y eso quiere decir que un grupo nominal, efectivamente, puede ser perfectamente un atributo. Pero no me basta con esto. Debo comprobar que es efectivamente un atributo acudiendo a las pruebas de reconocimiento. En primer lugar, vamos a probar a pronominalizarlo por lo. ¿Yo puedo sustituir un estupendo jugador de baloncesto por lo y decir mi amigo Luis lo es? Sí, por tanto parece que es atributo. Hagamos también la segunda prueba. Cambiar el sujeto de género o de número, porque el atributo también debe hacerlo, al haber concordancia. Si yo dijera en vez de mi amigo Luis, mi amiga Emma, diría es una estupenda jugadora de baloncesto. Como vemos, efectivamente, el atributo cambia de género si el sujeto cambia de género. Si lo cambiamos de número, mis amigos Luis y Pepe son unos estupendos jugadores de baloncesto. Vemos que también cambia. Por lo tanto, está claro que efectivamente un estupendo jugador de baloncesto es un atributo. Y lo sé porque lo puedo cambiar por lo y porque hay concordancia de género y de número con el sujeto. Y en este caso es un grupo nominal atributo porque el núcleo es jugador. La única dificultad aquí es saber si un estupendo jugador de baloncesto forma todo un único grupo o si en realidad tendríamos que segmentarlo en grupos diferentes. ¿Cómo sé que es un único grupo? En primer lugar, la prueba de sustituirlo por lo, mi amigo Luis lo es, demuestra que al cambiarlo por lo desaparece todo el grupo completo, un estupendo jugador de baloncesto. Señal de que es una unidad. Yo no digo mi amigo lo es de baloncesto. No, desaparece todo junto. Señal de que es un único grupo. Al pronominalizar por lo, repetimos, desaparece todo el grupo, un estupendo jugador de baloncesto. Eso es señal de que funciona todo como un bloque. Es un único grupo sintáctico. Y además, si acudimos a la semántica, podemos comprobar cómo un nos va diciendo algo de jugador, es su determinante, estupendo nos va diciendo también una cualidad del jugador y de baloncesto
nos va diciendo también de qué es jugador. Como vemos, por tanto, todas esas palabras van haciendo referencia a jugador, porque jugador es el núcleo, es la palabra importante sobre la cual orbitan todas las demás. Por tanto, dificultad solventada. Tenemos claro que un estupendo jugador de baloncesto es un único grupo y que la función que realiza es la de atributo, puesto que este complemento es obligatorio en el predicado nominal y al ser el único grupo que hay dentro del predicado, tiene que ser atributo sí o sí. Pero además hemos visto que funcionan las dos pruebas de reconocimiento: pronominalizar por lo y cambiar de género y número el sujeto, para comprobar que la concordancia existe. Nos vamos a la siguiente oración. Ha preparado una tarta para su padre. En este caso tenemos un predicado verbal y eso quiere decir que no puede haber atributo. Vamos a ir buscando por orden. Vamos a buscar en primer lugar si hay complemento directo. Para ello recurrimos a las preguntas ¿qué o a quién? ¿Qué ha preparado una tarta? Parece, por tanto, que una tarta podría ser el complemento directo. Pero ya sabemos que no nos podemos limitar a la pregunta, que es solo meramente orientativa. Nosotros tenemos que comprobar primero la forma. La forma del grupo del complemento directo es un grupo nominal o un grupo preposicional que empiece por A. Una tarta es un grupo nominal, es decir, perfectamente podría ser complemento directo. Pero lo importante es hacer las pruebas de reconocimiento. Sobre todo, pronominalizar en lo, la, los, las. Si puedo cambiarlo por lo, la, los, las, será probablemente complemento directo. Entonces, yo puedo decir ha preparado una tarta, la ha preparado y la sustituye una tarta, parece que sí. Y por lo tanto, una tarta sería complemento directo. La segunda prueba que podemos efectuar es la de pasar la oración de activa a pasiva y comprobar que el complemento directo, lo que nosotros creemos que es complemento directo, pasa a sujeto-paciente. Si pasa a sujeto-paciente, efectivamente será el sujeto. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Si la paso a pasiva diría una tarta ha sido preparada, se convierte en el sujeto. Por lo tanto ya no puede haber ninguna duda. Una tarta es el grupo nominal complemento directo. Busco a continuación si hay un complemento indirecto. Pero si observamos el complemento indirecto, solo puede ser un grupo preposicional que empiece por A o un grupo nominal bajo la forma de un pronombre átono. En este caso, no tenemos ni un pronombre átono ni tenemos un grupo preposicional que empiece por A. Lo que tenemos es un grupo preposicional que empieza por para. Por lo tanto, no puede ser complemento indirecto. Como hemos dicho, no puede haber atributo en una oración que tiene predicado verbal. Complemento predicativo es un grupo adjetival, un grupo nominal. Nunca un grupo preposicional como es para su padre. Por lo tanto, tampoco puede ser. Tampoco puede ser el complemento agente, que es un grupo preposicional pero que tiene que empezar por. Y además la oración no está en pasiva. Puede ser un complemento de régimen o puede ser un complemento circunstancial. Son las dos posibilidades que quedan. Para comprobar si es un complemento de régimen, tendremos que ver si es obligatorio. Nosotros podemos eliminar para su padre y decir ha preparado una tarta y esa oración tiene sentido completo. Parece que sí. Por lo tanto, para su padre no tiene un carácter obligatorio. No viene exigido por el verbo. El verbo preparar exige a alguien que prepare algo y lo que prepara. Pero no exige que digamos para quién es. Por lo tanto, no es un complemento de régimen. Será, por descarte, un complemento circunstancial. ¿Y de qué tipo? Pues si vemos las preguntas, vemos que la pregunta ¿para quién? Corresponde al complemento circunstancial de beneficiario, también llamado complemento circunstancial de destinatario. Y eso es lo que es. Es un grupo preposicional complemento circunstancial de beneficiario. Vamos a por la siguiente. Me he construido una casa en la playa. Empezamos buscando en primer lugar complemento directo, recurriendo a las preguntas ¿qué o a quién? ¿Qué me he construido? Una casa. Parece que una casa es el complemento directo, pero yo debo, como siempre, comprobar la forma y hacer las pruebas de reconocimiento.
En este caso, debo comprobar si es un grupo nominal o un grupo preposicional. Una casa es un grupo nominal, cumple el requisito formal. Pero vamos a hacer la prueba de reconocimiento. Cambiar por lo, los, las. Me he construido una casa en la playa. Me la he construido. ¿El la sustituye una casa? Sí. Parece, por tanto, que es complemento directo. Y de hecho, si transformo la oración de activa a pasiva, una casa ha sido construida. Por tanto, queda claro que efectivamente es el complemento directo. Y por lo tanto le pongo debajo grupo nominal, complemento directo. A continuación, busco el complemento indirecto. ¿A quién? Es la pregunta. Si me voy a la oración, ¿a quién he construido una casa? Me la he construido a mí mismo. Eso es lo que indica el me. De hecho, si nosotros vemos el complemento indirecto, vemos que como forma puede ser un grupo preposicional que empiece por a, pero también un grupo nominal con un pronombre personal átono, entre los cuales está me, te, se, nos, os, le o les. Y por lo tanto, el me puede ser perfectamente un complemento indirecto. Pero yo debo hacer las pruebas de reconocimiento. Y en este caso, debo comprobar si cambia a le o les. Es decir, si en vez de construirme la casa a mí, se la construyera a él, yo diría le he construido una casa en la playa. Como vemos, el me ha pasado a le. Eso quiere decir que es complemento indirecto. Y como es un pronombre, yo le pondré debajo grupo nominal, complemento indirecto. Y en la oración, ¿qué nos queda? Un grupo preposicional en la playa que empieza por la preposición en. Ya hay complemento directo e indirecto y en una oración no puede haber dos complementos directos ni dos complementos indirectos. Con lo cual directamente descarto esos dos. Como es un predicado verbal no puede haber atributo. El predicativo no puede ser un grupo preposicional. El agente empieza siempre por, no por en. Nos volvemos a encontrar con que puede ser solo de régimen o circunstancial. La pregunta es, por lo tanto, ¿es obligatorio? Si yo digo en la oración me he construido una casa, esta oración tiene sentido completo. Añadir el detalle de en la playa es algo no obligatorio, superfluo, perfectamente omisible. Y por lo tanto yo lo que voy a hacer es simplemente darme cuenta que es un complemento circunstancial. Y como tal, el complemento circunstancial puede ser un grupo adverbial, preposicional o nominal. Y efectivamente es un grupo preposicional, cumple el requisito formal. ¿Y de qué tipo? Pues, ¿qué pregunta haría yo para que la respuesta fuera en la playa? Preguntaría dónde me he construido una casa en la playa. Y la pregunta dónde equivale, lógicamente, al complemento circunstancial del lugar. Por lo tanto, yo pondré aquí grupo preposicional, complemento circunstancial del lugar. En la siguiente oración tenemos el examen fue corregido por el profesor sustituto. Aquí tenemos una oración pasiva, con el verbo en voz pasiva y el sujeto paciente. Y eso quiere decir que yo debo estar muy atento porque yo sé que el complemento agente aparece en las oraciones pasivas. No es obligatorio, pero puede aparecer. ¿Y qué forma tiene? Un grupo preposicional que siempre empieza por. Por lo tanto, ¿yo qué tengo aquí? Tengo en esta oración, en el predicado, un único grupo preposicional por el profesor sustituto y que además empieza por. Pero yo no me puedo conformar con eso para saber si es un complemento agente. Porque hay complementos circunstanciales como de lugar que puede empezar por. Y hay complementos de régimen también puede empezar por. Por lo tanto, ¿cómo sé si es un complemento agente o no? Debo recurrir, como siempre insistimos, a la prueba de reconocimiento. Y esa prueba es pasar la oración a voz activa y el complemento agente debe pasar a ser el sujeto. Si yo transformo esta oración en voz activa, diré el profesor sustituto corrigió el examen. Vemos que efectivamente el profesor sustituto se ha convertido en el sujeto de la oración. Ya no debe caber, por lo tanto, ninguna duda de que este
grupo preposicional es el complemento agente de la oración. Nos vamos a la siguiente oración. Nevará mucho mañana. En esta oración, que ya sabemos que es impersonal y que no tiene sujeto, nosotros vamos a buscar, en primer lugar, si existe complemento directo. El complemento directo puede ser un grupo nominal o un grupo preposicional que empiece por A. Aquí no hay ningún grupo nominal, hay dos grupos adverbiales. Por lo tanto, si hay dos grupos adverbiales, yo sé que no puede haber complemento directo, ni indirecto, porque solo es un grupo preposicional o grupo nominal. Podría ser un atributo, que es a veces un grupo adverbial, pero como estoy en un predicado verbal, no puede ser atributo. Al final, predicativo tampoco puede ser, porque es un grupo adjetival o grupo nominal, complemento agente tampoco y de régimen tampoco, porque son preposicionales. Por lo tanto, me encuentro que el único complemento que puede ser un grupo adverbial es el complemento circunstancial. Eso me lleva a deducir, por tanto, que yo tengo aquí dos grupos adverbiales, mucho y mañana. Y la lógica me lleva a pensar que como mucho es un complemento, es un adverbio de cantidad, estoy ante un complemento circunstancial de cantidad. ¿Cuánto nevó? Mucho. Y mañana, como es un adverbio de tiempo, estaré entonces ante un adverbio de tiempo. ¿Cuándo nevará? Esta mañana. Perdón, mañana. Mañana nevará mucho. El adverbio de tiempo mañana es, por lo tanto, el complemento circunstancial de tiempo. Así que lo que hacemos es poner debajo, pues, grupo adverbial, complemento circunstancial de cantidad, y luego grupo adverbial, complemento circunstancial de tiempo. Y ya tenemos la oración analizada. Si nos vamos a la siguiente, se renuncia a cualquier tipo de acción legal. Tenemos el mismo problema que hemos visto en la primera oración de todas. La única duda que yo puedo tener aquí es segmentar el grupo. Todo eso es un único grupo. Es un grupo preposicional que empieza por A. ¿Y cómo lo sé? Que es un único grupo. Porque si yo lo pronominalizo diría se renuncia a eso. Vemos que cualquier tipo de acción legal se sustituye por eso. Es decir, cualquier tipo de acción legal es todo un único grupo nominal que hace de término de la preposición a, junto con la cual forma un grupo preposicional. De manera que todo es una única llave. Es un grupo preposicional, hemos dicho. Y empieza por A. Vamos a ver qué complemento del verbo podría ser, por tanto. Si yo me voy a la fotocopia, tengo que puede ser complemento directo. El complemento directo puede ser un grupo preposicional que empiece por A. Pero yo debo comprobar si pronominaliza por Lola, los, las. Yo puedo decir se lo renuncia, se la renuncia. Es evidente que no. No es un complemento directo. Podría ser un indirecto, que también puede tener la forma de un grupo preposicional que empieza por A, pero para eso debo comprobar si se puede cambiar por le o les. Yo le puedo decir, puedo sustituir y puedo decir se le renuncia o se les renuncia. Es evidente que no, que le o les no puede sustituir a cualquier tipo de acción legal. Por lo tanto, no es ni complemento directo ni indirecto. Atributo no puede ser, porque no es una oración con verbo copulativo, es un predicado verbal. Predicativo no puede ser, porque el predicativo solo puede ser grupo adjetival o grupo nominal, y aquí tenemos un grupo preposicional. El agente sí es un grupo preposicional, pero tiene que empezar por, con lo cual tampoco puede ser este el caso. Nos volvemos a encontrar que puede ser complemento de régimen o complemento circunstancial. Ahora bien, si nosotros miramos los tipos de complementos circunstanciales, comprobaremos que ninguno corresponde a el significado de este grupo preposicional, a cualquier tipo de acción legal. A cualquier tipo de acción legal no indica tiempo, ni lugar, ni modo, ni finalidad, ni instrumento, ni causa, ni compañía,
ni beneficiario, ni cantidad, ni medio, ni materia. Por tanto, ¿qué es lo que tengo aquí? Probablemente un complemento de régimen, pero para eso debo asegurarme que pronominaliza en preposición más el pronombre tónico. Y vemos que efectivamente eso se cumple. Se renuncia a ello. Parece que cumple la prueba de reconocimiento. Pero además vemos que el complemento de régimen es obligatorio. Sabemos que es obligatorio. Y por lo tanto, yo debo comprobar si aquí se renuncia a cualquier tipo de acción legal, es obligatorio. Si yo suprimo cualquier tipo de acción legal y digo se renuncia, ¿qué es lo que ocurre? Que la oración se convierte en agramatical. Falta decir a qué se renuncia. Esa información es necesaria. Por lo tanto, es un complemento de régimen, puesto que es obligatorio. La oración necesita que aparezca esta información para ser una oración gramaticalmente completa. Vamos con la siguiente oración. A Luis le han puesto una multa esta mañana. Yo veo que aquí tengo varios grupos. Un grupo preposicional a Luis, un grupo nominal le con la forma de un pronombre personal átono, un grupo nominal una multa y otro grupo nominal esta mañana. Vamos a ver qué complementos pueden ser. Vamos por orden y comprobamos primero si hay complemento directo. Preguntas ¿qué o a quién? Empezamos por la pregunta ¿qué? ¿Qué le han puesto? Una multa. Parece que una multa es complemento directo, pero como siempre hay que comprobar la forma. Una multa es un grupo nominal. ¿Puede el complemento directo ser un grupo nominal? Sí, sí es una cosa. Por lo tanto, parece que efectivamente puede ser complemento directo. Pero como siempre hay que hacer la prueba. ¿Puede pronominalizar en Lola los las? Es decir, yo puedo decir a Luis se la han puesto y ese la sustituye una multa. Sí. Por lo tanto, parece claro que es complemento directo. Puedo hacer también la otra prueba de reconocimiento, que es pasar la oración a pasiva y comprobar si el complemento directo pasa a sujeto de la oración, a sujeto paciente. Una multa ha sido puesta a Luis. Vemos que efectivamente eso ocurre. Por lo tanto, yo no puedo tener ninguna duda. Una multa es grupo nominal complemento directo. Vamos a pasar ahora a comprobar si hay complemento indirecto. El complemento indirecto responde a la pregunta ¿a quién? ¿A quién le has puesto una multa? A Luis. Le han puesto una multa. Como vemos, a Luis se puede sustituir por le, responde a la pregunta ¿a quién? Tiene la forma de un grupo preposicional que empieza por a, es decir, todo nos indica que efectivamente es un complemento indirecto. Por lo tanto, en a Luis pondré grupo preposicional, complemento indirecto. Ahora bien, le o les, yo sé que solo pueden ser complemento indirecto. Por lo tanto, ¿es que hay dos complementos indirectos? No. Si nosotros vemos las características del complemento indirecto en la fotocopia, vemos que muchas veces aparece dos veces, con la forma del pronombre personal átono y luego con la forma de un grupo preposicional que empieza por a y que nos indica concretamente quién es la persona a la que hace referencia ese pronombre personal átono. Por lo tanto, yo aquí lo que tengo es un mismo complemento indirecto, pero duplicado. Suele ocurrir eso. Cuando el complemento indirecto va delante del verbo, suele aparecer duplicado. Suele aparecer dos veces. Y luego tengo el grupo nominal esta mañana. Yo ya tengo complemento directo e indirecto y sé que no puede haber dos. Repito, el complemento indirecto no son dos complementos indirectos distintos. Es el mismo que aparece dos veces. Tenemos que tener en cuenta que se lee hace referencia a Luis y por lo tanto en realidad es un mismo complemento indirecto, solo que duplicado. Por lo tanto, ya tenemos el complemento directo y el complemento indirecto. No podemos tener más complementos directos y más complementos indirectos. Atributo no puede haber porque estamos en una oración con un predicado verbal. El complemento predicativo puede ser un grupo nominal, pero si nos damos cuenta tiene que
responder a la pregunta ¿qué? Y yo aquí no puedo preguntar ¿qué? ¿Qué le han puesto a Luis una multa esta mañana? Está claro que esta mañana no es la respuesta a la pregunta ¿qué? Sino la pregunta ¿cuándo? Además, no habría concordancia. Si nos vamos luego al complemento agente, vemos que no puede ser porque es un grupo preposicional, igual que el de régimen. Al final nos queda que tiene que ser un complemento circunstancial, que como vemos puede tener la forma de un grupo preposicional, de un grupo adverbial, pero también de un grupo nominal. Y dentro de los tipos de complemento circunstancial, ¿cuál sería? Lógicamente, como responde a la pregunta ¿cuándo?, tendríamos un complemento circunstancial de tiempo. Y por lo tanto pondré que esta mañana es un grupo nominal complemento circunstancial de tiempo. Si nos vamos a la siguiente oración, hay mucha gente aquí. Ya hemos dicho que esta oración es impersonal, que no puede tener sujeto. Y por lo tanto, aquí yo tengo dos grupos, un grupo nominal, mucha gente, y un grupo adverbial aquí. Es evidente que el grupo adverbial no puede ser sujeto, y en este caso el grupo nominal tampoco, porque ahí ya hemos dicho que es una forma no personal del verbo haber. Estamos ante una oración impersonal sin sujeto. Por lo tanto, mucha gente no puede ser sujeto. ¿Qué será ese grupo nominal? Pues vayamos probando. Primero vamos a comprobar si es complemento directo. ¿Complemento directo puede ser un grupo nominal? Sí. Y en ese caso responderé a la pregunta ¿qué? ¿Qué hay? Mucha gente. Podría ser complemento directo perfectamente, pero hay que hacer la prueba, como siempre. Vamos a probar a cambiarlo por los las. Yo puedo decir ¿hay mucha gente? ¿La hay? ¿Y ese la sustituye a mucha gente? Sí. Por lo tanto, ya no puedo tener duda. Es un grupo nominal complemento directo. Y como aquí es un adverbio, es un grupo adverbial, yo veo que el grupo adverbial no puede funcionar nunca como complemento directo, como indirecto, como atributo sí, pero como es una oración de predicado verbal no puede ser atributo, como es un grupo adverbial no puede ser tampoco predicativo, ni agente, ni de régimen, tiene que ser un complemento circunstancial. Y en este caso, como aquí responde a la pregunta ¿dónde? Es un adverbio de lugar, pues será un complemento circunstancial de lugar. Y por lo tanto yo en aquí pondré grupo adverbial complemento circunstancial de lugar. Y ya tendría la oración analizada por completo. Vamos a la siguiente oración. El corredor llegó muy cansado a la meta. En esta oración yo tengo en el predicado dos grupos. Un grupo adjetival, muy cansado, y un grupo preposicional, a la meta. La única duda que yo podría tener aquí es si estos dos grupos van juntos, son un solo grupo, o si son, como yo he analizado, dos grupos distintos. Hay varias pistas para indicar que son dos grupos distintos. En primer lugar, responden a preguntas diferentes. ¿Cómo llegó? Muy cansado. ¿A dónde llegó? A la meta. Y además, se pueden separar y mover dentro de la oración. Yo puedo decir muy cansado, el corredor llegó a la meta, el corredor llegó a la meta muy cansado, a la meta llegó el corredor muy cansado. Como vemos, se pueden separar y permiten una gran movilidad. Esto es señal de que no van juntos. Por lo tanto, tengo dos grupos distintos. El grupo adjetival muy cansado y el grupo preposicional a la meta. Si yo recuerdo la teoría de la hoja de los complementos, solo hay dos complementos que pueden ser grupo adjetival. El atributo, que en este caso es imposible porque es una oración con un predicado verbal, y el complemento predicativo. Yo sé por lo tanto que va a ser complemento predicativo, porque además, como hemos visto, responde a la pregunta ¿cómo llegó el corredor? Muy cansado, pero hay que hacer la prueba de reconocimiento. Cambiaremos el sujeto y el complemento directo, uno de los dos, de género o de número, y el predicativo también debe cambiar. En este caso, si yo cambio el sujeto, el corredor, de género y digo la corredora, diría la corredora llegó muy cansada. Cansada ha cambiado de género cuando el sujeto ha cambiado de género. Y si lo cambio de número, los corredores llegaron muy cansados. Vemos que también cuando cambia de número, el sujeto cambia de número cansado. Eso me indica que efectivamente
No puede haber ya duda, yo estoy aquí ante un grupo adjetival complemento predicativo. Y ahora tengo un grupo preposicional que empieza por A. Y yo sé que el grupo preposicional que empieza por A puede ser, en principio, un complemento directo. Complemento directo puede ser un grupo preposicional que empiece por A. Ahora, ¿lo puedo cambiar por Lola, los o las? Si yo me voy a la oración, yo puedo decir, el corredor lo llegó muy cansado, el corredor la llegó muy cansado. Es evidente que no. A la meta no es complemento directo. Y tampoco indirecto, porque aunque el indirecto también puede ser un grupo preposicional que empiece por A, debe poder cambiarse a le o les. Y en este caso no se puede. Yo no puedo decir el corredor le llegó muy cansado o el corredor les llegó muy cansado. Es evidente que le o les no sustituye a la meta. No. A la meta no es complemento indirecto. Tampoco puede ser, como hemos dicho, atributo porque tengo un predicado verbal. No puede ser complemento predicativo porque es un grupo preposicional. No puede ser complemento agente porque no empieza por. Y al final tenemos que es complemento de régimen o complemento circunstancial. Y esta es la gran duda. Porque a la meta es lugar. Y podría parecer que es un complemento circunstancial de lugar. Pero la pregunta, para distinguir de régimen y circunstancial, ya hemos dicho muchas veces que es fundamental. La pregunta ¿es obligatorio o no? Y sí es obligatorio. Cuando yo uso el verbo llegar, tengo dos argumentos que son obligatorios. La persona a la que llega y el sitio al que llega. No es obligatorio decir, por ejemplo, con quién llega. No es obligatorio decir, por ejemplo, cómo llega. Esos no son obligatorios. Pero a dónde llega sí es obligatorio. Se me podrá objetar, pero si yo quito la meta y digo el corredor llegó muy cansado, la oración tiene sentido completo. Pero en realidad es porque estoy omitiendo, elidiendo el lugar al que llega. Pero es evidente que la persona que me escucha rellena ese hueco porque sabe que una persona tiene que llegar obligatoriamente a algún lugar. Por lo tanto, yo considero que a la meta es un complemento de régimen. Sin embargo, admito que alguien pueda considerarlo complemento circunstancial de lugar. Yo, como digo, lo considero obligatorio y por lo tanto voy a poner que es un complemento circunstancial de régimen. Perdón, que es un complemento, un grupo preposicional, complemento de régimen. Y llegamos ya a la última oración. A Pedro lo han nombrado presidente del Consejo. Yo aquí tengo un grupo preposicional que empieza por A, un grupo nominal bajo la forma de un pronombre personal átono y un grupo nominal porque el núcleo es presidente. Yo lo que tengo que comprobar es qué complementos son cada uno de estos. Vamos a recordar en primer lugar que la oración no tiene sujeto, es impersonal, y vamos a ver que puede ser a Pedro, que puede serlo y que puede ser presidente del Consejo. Empezamos mirando como siempre el complemento directo. El complemento directo puede responder a la pregunta ¿qué o a quién? Aquí la respuesta ¿qué han nombrado a Pedro presidente del Consejo? Podríamos pensar que es el complemento directo, pero yo podría decir a Pedro lo han nombrado presidente del Consejo. Yo podría decir a Pedro lo han nombrado lo. Es decir, ¿puedo cambiar presidente del Consejo por lo? No. Ese lo no hace referencia a presidente del Consejo. No es así. Hace referencia, en lugar de eso, a Pedro. Ese lo es Pedro. Y por lo tanto, no presidente del Consejo no puede ser complemento directo porque no lo puedo cambiar por lo. De hecho, si yo convierto, que es la otra prueba para el complemento directo, pasar la oración a pasiva y el complemento directo pasará a convertirse en sujeto, si yo convierto la oración en pasiva, tengo que Pedro ha sido nombrado presidente del Consejo. Es decir, el complemento directo es a Pedro, no presidente del Consejo. ¿Y a Pedro puede ser complemento directo? Sí. El complemento directo puede responder a la pregunta ¿a quién? ¿A quién han nombrado presidente del Consejo? A Pedro. Puede tener la forma de un grupo preposicional que empiece por A. La clave es que pronominalicen Lola los las.
o que al pasarlo a pasiva se convierta en sujeto. Ya hemos visto que eso ocurre. Y además se puede cambiar por lo a los las. Han nombrado a Pedro presidente del Consejo, lo han nombrado presidente del Consejo. A Pedro se puede cambiar por lo. Es un complemento directo. Por lo tanto, ¿dónde está aquí la dificultad? En que aquí ha pasado lo mismo que hemos visto en una oración anterior. Que el complemento directo aparece duplicado. Porque yo sé que lo puede ser atributo en una oración de un predicado nominal, pero en un predicado verbal el pronombre lo tiene que ser complemento directo. Porque el complemento directo, repetimos, puede duplicarse, sobre todo cuando aparece delante del verbo, como ocurre aquí. Por lo tanto, ese lo es Pedro. No es que haya dos complementos directos en la oración, sino que es el mismo que aparece dos veces, porque ese lo es Pedro. Ya tenemos, por tanto, el complemento directo encontrado. Ahora tengo aquí un grupo nominal y tengo que ver qué puede ser ese grupo nominal. Si yo miro la hoja, el complemento indirecto puede ser un grupo nominal, pero solo en forma de pronombre personal átono. No es el caso. Descarto el complemento indirecto. Descarto el atributo porque la oración tiene un predicado verbal. El predicativo puede ser un grupo nominal. Vamos a comprobar si es un grupo nominal. Si es un complemento predicativo con la forma de un grupo nominal, debe responder a la pregunta ¿qué? Y compruebo que efectivamente, ¿qué han nombrado a Pedro? Presidente del Consejo. Digamos que entonces vemos que, en principio, parece que podría ser complemento predicativo. Pero como siempre tenemos que ver que la forma encaja, y encaja, es un grupo nominal, pero hay que hacer como siempre la prueba de el reconocimiento. Y para eso cambio el sujeto o el complemento directo de género de número y el predicativo también debe hacerlo. Si yo me voy aquí y, como no hay sujeto, cambio el complemento directo a Pedro de género, diría a María la han nombrado presidenta del Consejo. Cambia. Y si cambio de número, a Pedro y a Luis los han nombrado presidentes del Consejo. Hay concordancia, por tanto, entre el sustantivo presidente y el complemento directo Pedro. Por tanto, quiere decir que efectivamente yo lo que tengo aquí es un complemento predicativo y por tanto le pondré grupo nominal complemento predicativo. Y ya tendría todas las oraciones analizadas a falta de entrar en el nivel sintagmático y analizar por dentro. Por tanto, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda entrar en el predicado dentro de los grupos, es decir, cambiar de nivel, entrar al nivel sintagmático y analizar esos grupos por dentro. Este cambio de nivel debe reflejarse también en el cambio de la fotocopia. Nosotros ya no vamos a usar la fotocopia de los complementos del verbo, que ya están encontrados. Vamos a irnos a la fotocopia de los tipos de grupo, porque ya no estamos en el nivel del predicado, sino dentro de los grupos que hay dentro del predicado. Es decir, habría como dos niveles. Un primer nivel dentro del predicado, donde tenemos el verbo y el atributo, y luego un segundo nivel inferior, que es el nivel sintagmático, donde tendríamos un grupo nominal, que es lo que debemos analizar. Por lo tanto, ahora ese cambio de nivel se va a ver reflejado en el cambio de fotocopia. Ya no vamos a usar la fotocopia de los complementos del verbo, vamos a usar la fotocopia de los tipos de grupo. Y como yo tengo aquí un grupo nominal, un estupendo jugador de baloncesto, debo buscar los componentes del grupo nominal. Determinante, núcleo, complemento del nombre y aposición. Entonces voy a buscarlos y tengo el núcleo ya encontrado y busco si hay algún determinante. Y lo hay. Un es determinante. Es un artículo. Luego busco si hay un grupo adjetival o un grupo preposicional que puede ser de complemento del nombre. Y hay un grupo adjetival y hay un grupo preposicional. El grupo adjetival es estupendo y el grupo preposicional es de baloncesto.
y por lo tanto yo le voy a poner debajo las abreviaturas correspondientes. Grupo adjetival complemento del nombre y grupo preposicional complemento del nombre. Y ahora, como lo que tengo es un grupo adjetival que tiene una sola palabra y lo fundamental siempre es el núcleo, pues yo sé que estupendo tiene que ser el núcleo. Y ahora, como tengo aquí un grupo preposicional, me voy a la hoja de los tipos de grupos y veo que el grupo preposicional tiene siempre dos partes, enlace y término. Y por lo tanto, yo veo que el enlace, que es la preposición, de ese enlace, y por tanto baloncesto tiene que ser el término. Y el término, ¿qué forma puede tener? Puede ser un grupo adverbial término, un grupo nominal término o un grupo adjetival término. En este caso, como baloncesto es un sustantivo, pues lo que tengo es un grupo nominal término. Y como dentro del grupo nominal solo hay una palabra y lo imprescindible que no puede faltar es el núcleo, pues yo sé que baloncesto tiene que ser el núcleo. Ya tendría la oración completamente analizada. Si me voy a la segunda, ¿qué tengo aquí? Una tarta, que es un grupo nominal. A mí no me importa ahora, no estoy en el nivel de los complementos del verbo, que sea un complemento directo. Lo que me importa es un grupo nominal. Y por tanto lo que debo de hacer es buscar el núcleo, determinante, complemento del nombre y aposición. Aquí está claro que el único sustantivo que hay es tarta, que va a ser, por lo tanto, el núcleo, y una, que es un artículo, nosotros sabemos que es el determinante. Es un grupo nominal, por tanto, muy fácil de analizar. Para su padre es un grupo preposicional. Eso es lo que me importa ahora, no que sea un complemento circunstancial de beneficiario. Por tanto, yo lo que voy a hacer es mirar que el grupo preposicional, como siempre, tiene enlace y término. Por lo tanto, el enlace es la preposición, que en este caso es para, y el término será todo lo demás que haya dentro del grupo preposicional y que no sea el enlace. En este caso es su padre. Ya hemos visto antes que el término puede ser grupo nominal, grupo adverbial o grupo adjetival. En este caso es un grupo nominal término porque el núcleo es el sustantivo padre. Y como es un grupo nominal, yo aquí debo buscar determinante, complemento del nombre o aposición. Y es evidente que su es un determinante posesivo. Y por lo tanto le pongo determinante y la oración ya queda analizada por completo. Me paso a la siguiente oración. Me he construido una casa en la playa. Empiezo analizando me, como es un grupo nominal y solo tiene una palabra, yo sé que evidentemente esa palabra tiene que ser el núcleo. Una casa es un grupo nominal, muy fácil de analizar. Casa es el único sustantivo, tiene que ser el núcleo y una, como siempre, es el determinante. Y ahora tengo en la playa, es un grupo preposicional y ya estamos hartos de ver que el grupo preposicional siempre tiene dos partes. El enlace, que es la preposición, y todo lo demás, que es el término, que en este caso es un grupo nominal término porque el núcleo es playa, que es un sustantivo. Por lo tanto le ponemos grupo nominal término y a playa núcleo. Como es un grupo nominal, la parte del núcleo, yo aquí tendría que buscar determinante, complemento del nombre y aposición. Y como lo único que hay es el artículo, pues es evidente que es el determinante. Y ya tendríamos la oración analizada por completo. Nos vamos a la siguiente. El examen fue corregido por el profesor sustituto. Por el profesor sustituto es un grupo preposicional. A mí no me importa ahora que sea complemento agente. Lo que me importa es que es un grupo preposicional. Y si yo me voy a la fotocopia, recuerdo que el grupo preposicional tiene siempre dos partes. Enlace, la preposición, y término, todo lo demás. Por lo tanto, por es el enlace y todo lo demás es el término. El término podría ser un grupo adverbial, un grupo nominal o un grupo adjetival. Como el núcleo es un sustantivo, profesor, pues será un grupo nominal. Por lo tanto, yo tengo que por es el enlace y todo lo demás es el grupo nominal término con el núcleo profesor. Y como es un grupo nominal, yo tengo que buscar, aparte del núcleo, determinante, grupo complemento del nombre o aposición.
Y por lo tanto aquí que tengo un artículo, el, que es fácil identificar la función, es determinante. Y luego que tengo, pues yo podría tener un grupo preposicional, un grupo adjetival o un grupo nominal. En este caso, sustituto es un grupo adjetival. Como es un grupo adjetival, la función que cumple es la de complemento del nombre. Y por tanto le pondré debajo grupo adjetival, complemento del nombre. Y como dentro solo tiene una palabra, es evidente que esa palabra tiene que desempeñar la función de núcleo. La siguiente oración es todavía muchísimo más fácil de analizar. Como los grupos adverbiales mucho y mañana están compuestos por una única palabra, y yo, si miro el grupo adverbial, sé que el grupo adverbial tiene núcleo, modificador y complemento del adverbio, pero que lo único obligatorio es el núcleo, como solo tienen una palabra, pues yo sé evidentemente que esa palabra tiene que funcionar como núcleo de ese grupo adverbial. En ambos casos ocurre así, oración analizada por completo. Vamos a la siguiente oración. Aquí yo tengo un grupo preposicional y como siempre recordamos que el grupo preposicional tiene dos partes, el enlace y el término. Aquí yo tengo el enlace, que es la preposición a, y todo lo demás, por largo que sea, tiene que ser el término. Recordemos que en un grupo preposicional todo lo que no es enlace es término. Por lo tanto, cualquier tipo de acción legal es término. Y como en ese grupo el núcleo es tipo, será un grupo nominal término. ¿Cómo sé qué tipo es el núcleo? Lo sé porque cualquier va determinando a tipo y de acción legal todo ese grupo también va diciéndonos algo de tipo. Por lo tanto, tipo es la palabra fundamental, es el núcleo. Como tipo es el núcleo de un grupo nominal, ¿qué es lo que me queda por buscar del grupo nominal? Determinante, complemento del nombre y aposición, como siempre. Cualquiera es el determinante, es un determinante cuantificador. Y de acción legal, ¿qué es? Es un grupo preposicional. Y como es un grupo preposicional, yo sé que la función que le corresponde es la de complemento del nombre. Por tanto, escribiré debajo grupo preposicional, complemento del nombre. Como es un grupo preposicional, yo sé como siempre que hay dos partes, enlace y término. La preposición de es el enlace y acción legal es el grupo nominal término. Grupo nominal porque el núcleo es acción, que es un sustantivo. Y como es un grupo nominal, aparte del sustantivo que hace de núcleo, ¿qué tengo que buscar? Pues tengo que buscar determinante, en este caso no lo hay, y si hay un grupo adjetival, un grupo preposicional o un grupo nominal. Y como lo que hay es un grupo adjetival, que porque legal es un adjetivo, sé que ese grupo adjetival le corresponde a la función de complemento del nombre. Por lo tanto, en legal haré una llave y pondré debajo grupo adjetival, complemento del nombre. Y así ya solo me queda por analizar dentro de ese grupo adjetival, que como solo tiene una palabra, pues ya sabemos que esa palabra tiene obligatoriamente que hacer la función de núcleo. Y así quedaría analizada la oración completa. Vamos a por la siguiente oración. A Luis es un grupo preposicional. A mí no me importa ahora que sea complemento indirecto, me importa que es un grupo preposicional. Y ya hemos visto 1000 veces que el grupo preposicional tiene dos partes, el enlace y el término. La preposición a es el enlace y el término es Luis, que como es un sustantivo, pues es el grupo nominal término. Y como ese grupo nominal solo tiene dentro una palabra, esa palabra tiene que actuar obligatoriamente de núcleo.
igual que le pasa a le. Le es la única palabra que forma parte del grupo nominal. Esto es un error. Es un grupo nominal término. Perdón, es un grupo nominal complemento indirecto. Y por lo tanto, como es un grupo nominal, le es la única palabra que hay dentro, tiene que ser el núcleo. En una multa, pues tampoco puede haber ya muchas dudas a estas alturas para analizar este grupo nominal. Una determinante y multa núcleo. Exactamente igual que en esta mañana. Es un grupo nominal, esta determinante, mañana núcleo. Si pasamos a la siguiente oración, mucha gente es un grupo nominal, pues también con la misma estructura que estamos viendo. Determinante y núcleo. Y como el grupo adverbial aquí solo tiene dentro una palabra, es evidente que esa palabra tiene que ser grupo nominal. Perdón, tiene que funcionar como núcleo. Quería decir. Y nos vamos a la siguiente oración. Muy cansado es un grupo adjetival. Si yo me voy al grupo adjetival, veo que el núcleo ser un adjetivo puede llevar delante un adverbio que haga de modificador y detrás un grupo preposicional complemento del adjetivo. Si me voy aquí, veo que el adjetivo que hace de núcleo es cansado. Y cansado no lleva detrás ningún grupo preposicional complemento del adjetivo, pero sí lleva delante un adverbio que hace de modificador. Por lo tanto, yo tengo aquí el modificador y en cansado tengo el núcleo. A la meta es un grupo preposicional, como siempre dos partes, enlace y término. Como el término, el núcleo es meta, que es un sustantivo, pues será un grupo nominal término. Enlace, grupo nominal término. Y dentro muy fácil de analizar, determinante y núcleo. Y por último nos queda la oración final. A Pedro es un grupo preposicional, como siempre dos partes, enlace y término. Y como el término es un sustantivo, pues será un grupo nominal término. Por lo tanto, enlace, grupo nominal término, como dentro solo hay una palabra, núcleo. El grupo nominal lo, como solo dentro hay una palabra, núcleo. Y ahora el presidente del gobierno es un grupo nominal. El núcleo es presidente. En este caso, yo delante no tengo ningún determinante. Detrás tengo que buscar si hay un grupo preposicional, un grupo adjetival o un grupo nominal. Y lo que tengo es un grupo preposicional, que la función que le corresponde es la de complemento del nombre. Por lo tanto, en del consejo pondré grupo preposicional complemento del nombre. Y como es un grupo preposicional, yo sé que siempre tiene dos partes, enlace y término. Como el núcleo del término es consejo, será un grupo nominal término. El núcleo que hemos dicho es consejo y al tratarse de un grupo nominal, pues yo debo buscar si hay delante un determinante y si hay complemento del nombre o oposición. No hay complemento del nombre o oposición, pero delante sí que hay un determinante. Yo cuando me encuentro con una forma contracta, como a lo del, tiendo a hacer esto que estoy haciendo aquí. Es decir, separo la L de la A o la de la D, la preposición de lo que es el artículo, y meto el artículo dentro del término y la preposición en el enlace lo dejo fuera. Y por lo tanto así quedaría la oración analizada por completo. Y ya tendríamos todas las oraciones analizadas. Como vemos, ¿qué hemos ido haciendo? Hemos primero identificado en las oraciones el sujeto. Primero hemos visto si había sujeto o no había. Y si había, hemos indicado el sujeto. Y si era paciente, lo hemos especificado. Si era tácito u omitido, lo hemos escrito. Y si era expreso, pues hemos hecho una llave y le hemos puesto debajo grupo nominal sujeto. A continuación,
hemos identificado el tipo de predicado y hemos puesto grupo verbal predicado verbal o nominal según el verbo fuera copulativo o semicopulativo o bien no lo fuera. Y luego hemos analizado el sujeto, que al ser un grupo nominal, pues hemos buscado los constituyentes propios del grupo nominal. Núcleo, que es lo obligatorio, y luego determinante, complemento del nombre o aposición. Y luego nos hemos ido al predicado. Y aquí ya hay un cambio, porque hemos empezado a usar la fotocopia de los complementos del predicado, de los complementos del verbo, es decir, esta fotocopia. Y una vez que los hemos identificado, que hemos encontrado en el predicado los complementos del verbo que hay, nos hemos olvidado de esta fotocopia y hemos vuelto a la de los tipos de grupos para analizar el nivel sintagmático, es decir, ya no los complementos del verbo, que ya los hemos encontrado, sino que viendo qué tipo de grupo es cada complemento, nos hemos metido dentro a buscar los constituyentes propios de ese tipo de grupo. Si era un grupo nominal, hemos buscado determinante núcleo, complemento del nombre o oposición. Si era grupo adjetival, hemos buscado modificador, núcleo y grupo preposicional, complemento del adjetivo. Si era grupo preposicional, hemos buscado enlace y término. Y si era grupo adverbial, hemos buscado modificador, núcleo y complemento del adverbio. Es muy importante insistir de nuevo en lo del cambio de ficha. Es decir, cuando yo estoy analizando el predicado en el nivel sintáctico, lo primero que busco son los complementos del verbo. Pero una vez que los he encontrado, tengo que cambiar de fotocopia y irme a la de los tipos de grupos para analizar el nivel sintagmático. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a veces cometéis errores llevados por el significado de las palabras. Significado no es la función sintáctica, son cosas diferentes. Y si seguís los pasos que os he explicado, y especialmente sois cuidadosos en este cambio de fotocopia, tendréis menos fallos. Veamos un fallo típico que soléis tener y que esta manera de trabajar tiende a evitar. Si yo me encuentro dos oraciones como las que hemos analizado antes, nevará mucho mañana y hay mucha gente aquí, yo puedo tender a considerar que mucho va a ser un complemento circunstancial de cantidad y mucha un complemento circunstancial de cantidad también. Porque son la misma palabra y porque indican cantidad, significan cantidad. Pero no es así. Si yo sigo los pasos que he dicho antes, veremos cómo no nos equivocamos. Muchos de vosotros en mucha tendéis a poner complemento circunstancial de cantidad. No lo es. Vamos a ver cómo, repito, siguiendo los pasos, se descubre fácilmente que no lo es. Nevará mañana, no voy a explicar de nuevo que es una oración impersonal, no tiene sujeto. Por lo tanto, todo es grupo verbal, predicado verbal. El núcleo verbal es nevará. Ahora, mucho, estoy en el nivel, ahora mismo analizando el nivel sintáctico, yo tengo que ver qué tipo de complemento del verbo es mucho y qué tipo de complemento del verbo es mañana. Mucho es un adverbio, es un grupo adverbial. Y mañana también es un grupo adverbial. Si yo me voy porque estoy en el nivel sintáctico analizando dentro de lo que es el predicado, estoy dentro del predicado en el primer nivel, yo veo que tengo dos grupos adverbiales y que el único complemento que puede desempeñar esa función un grupo adverbial, quitando el atributo, que no puede ser porque es un predicado verbal, es el complemento circunstancial. Y ya hemos visto antes que hemos dicho que mucho era un complemento circunstancial de cantidad, mientras que mañana era un grupo adverbial complemento circunstancial de tiempo. Y como dentro solo tienen una palabra, eran núcleo y núcleo. Ahora, si me voy a la oración de abajo
y yo sigo los pasos, veo que es impersonal, no tiene sujeto, todo por tanto es grupo verbal, predicado verbal, el núcleo verbal es ahí, y si yo sigo los pasos, yo ahora tengo que ver los grupos que hay aquí. Y aquí hay dos grupos. Un grupo nominal, mucha gente, y un grupo adverbial, aquí. No voy a insistir en aquí, que es un complemento circunstancial de lugar, porque aquí es un adverbio. Ya hemos visto que el adverbio solo pueden desempeñar la función de atributo. Al ser un predicado verbal aquí, no puede ser atributo. Tiene que ser, por lo tanto, un complemento circunstancial. Y al ser aquí un adverbio de lugar, pues está claro que es un complemento circunstancial de lugar. Ahora, en mucha gente, el núcleo es gente. Y por tanto, yo tengo aquí que esto es un grupo nominal. Ahora, aquí en el nivel sintáctico, yo me fijo en mucha gente. ¿Qué complemento puede ser? Es un complemento directo. ¿Qué hay? Mucha gente. La hay. Y por lo tanto hemos dicho antes que era un complemento directo. Pero ahora, una vez que yo me meto dentro, ya no estoy en el nivel sintáctico, estoy en el nivel sintagmático. Debo cambiar de fotocopia. Y al cambiar de fotocopia, yo lo que me voy a preocupar es de lo que hay en un grupo nominal. Y en un grupo nominal hay determinante, núcleo, complemento del nombre y aposición. Lo que no hay nunca es complemento circunstancial de cantidad, porque eso está en el otro nivel. Eso podría aparecer aquí, como hemos visto que ocurre aquí, pero nunca puede ocurrir aquí dentro del nivel sintagmático. Por lo tanto, mucha no puede ser complemento circunstancial de cantidad nunca. Tendrá que ser entonces determinante. Así es como averiguo fácilmente que mucha es determinante y nunca podrá ser complemento circunstancial de cantidad. Nunca puede serlo, porque el complemento circunstancial de cantidad me lo puedo encontrar en el nivel sintáctico, pero nunca en el nivel sintagmático. Por eso es tan interesante tener muy claro en qué nivel estamos y por lo tanto qué fotocopia tenemos que usar.